Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en Internet. En el vídeo de hoy continuamos explorando novedades dentro de V-Ray 5 y más concretamente vamos a enfocarnos en entender un poquito mejor cómo funciona el parámetro de Sheen Parameter que nos han incorporado recientemente y ver qué tipos de materiales podemos crear usando este parámetro. Es especialmente interesante para la creación de algunos tejidos simples y tal vez lo podríamos usar para algunos materiales que tengan este halo en los bordes. Puede ser un material cubierto de polvo, tal vez un material oxidado, una cosa similar. Primero, antes de nada, vamos a ver cómo funcionaría, por ejemplo, la creación de tejidos antiguamente, o sea, qué cosas teníamos que hacer para crear un tejido simple en V-Ray. Normalmente, al ser el tejido un material muy complejo y difícil de simular, en lugar de modelarlo tal cual es decir, con un montón de fibras, un montón de pelitos, que al pasar la luz a través de ellos generan esta especie de destello en los bordes, lo que hacíamos era emular ese comportamiento en el canal difuso. Y para hacerlo, normalmente utilizábamos un mapa de Fallow. Este mapa de Fallow nos permite, al estar configurado en Perpendicular Parallel, tener un color para las caras perpendiculares y otro color distinto para las caras paralelas, es decir, las caras que están más cerca de 0 grados o las caras que están más cerca de 90 grados respecto de la cámara. Lo que solíamos hacer normalmente, ya lo sabéis, era crear a través, por ejemplo, de un color correction o directamente también lo podíamos hacer en Photoshop, pero yo lo voy a hacer en color correction porque me va a permitir exagerar los resultados. Lo que hacíamos era cambiar, por ejemplo, una de las texturas la podíamos hacer más oscura, vamos a hacerla 0,8 de gama, y a la otra le podíamos aplicar una gama mucho más alta, no sé, 1,5 por ejemplo. Lo exagero siempre para que podáis entender bien el funcionamiento. Y esto lo conectábamos en el diffuse de nuestra textura. Como veis, esto automáticamente nos da esta especie de halo, esta especie de destello en todas aquellas caras que están cerca de formar 90 grados. Y a través de la curva de nuestro Fallow podíamos configurar cómo de acentuada era, por ejemplo, esa transición. Si hacíamos una cosa como esta, teníamos un efecto mucho más sutil. Y si hacíamos una cosa como esta, teníamos un efecto mucho más exagerado. Además, podíamos hacer cosas bastante complejas, bastante avanzadas, como, por ejemplo, introducir curvas bastante extrañas para hacer diferentes efectos, para simular, por ejemplo, terciopelo, seda, etc. Y lo que nos ofrece ahora este parámetro de Sheen es una manera mucho más simple de conseguir algo muy similar a esto, pero sin la necesidad de utilizar nuestro Fallow. Es decir, ahora directamente colocaríamos el color más oscuro en el diffuse de nuestro material y para conseguir este destello, este efecto de Fallow, tendríamos nuestro Sheen Color y nuestro Sheen Glossiness. Vamos primero a utilizar un color muy llamativo para que se pueda ver bien en el viewport. Como veis, si ponemos un color rojo y le dejamos el parámetro por defecto de glossiness de 0,8, ya se puede ver perfectamente que este color rojo lo vamos a tener en las caras cercanas a 90 grados. ¿Qué pasa entonces si subimos, por ejemplo, este parámetro? Si subimos el glossiness, disminuimos el efecto, es decir, es como si en nuestro Fallow antiguo aplanáramos la curva. Y si ponemos parámetros más cercanos al 0, lo que hacemos es que introducimos más de este segundo color que tenemos aquí. Para que sea un poquito más visual, os he preparado una tabla, he hecho un gráfico donde he medido exactamente el tipo de Fallow que obtenemos con cada uno de estos parámetros de Sheen. Si os fijáis, con 0,8, que es lo que viene por defecto, tenemos un 50% o un 40% de nuestro segundo color en las caras que forman 90 grados. Y esta sería la transición que tenemos en nuestro material. De manera que conforme vamos bajando en nuestro Sheen Parameter, obtenemos cada vez más mezcla de nuestro segundo color. Fijaros que con 0,1 el segundo color incluso lo tenemos aquí casi a será un 10%, un 7%, y lo tenemos al 50% en el borde. Me parece que es interesante que tengáis esto, primero para saber que nunca vamos a obtener el 100% de nuestro color y segundo para saber que si bajamos mucho el parámetro, pues al final lo que tendremos es una segunda textura puesta encima de la primera. Vamos a hacer por lo tanto lo mismo, vamos a conectar en lugar de un color rojo este mapa mucho más clarito y vais a ver que gracias a esto pues podemos crear, por ejemplo, no sé, 0,75.
y vamos a exagerarlo todavía más, porque una de las características que hemos visto en estas curvas es que nunca tendremos el 100%, así que es posible que nos veamos obligados a exagerar aún más estos parámetros para obtener resultados similares. Vamos a analizarlo desde un poquito más cerca para que lo podáis ver mejor. Y como veis, con esto pues podemos simular tejidos de forma bastante rápida y bastante sencilla. Vamos a hacer quizás otro tipo de material para ver cómo podríamos introducir, pues no sé, por ejemplo, un terciopelo o algo similar. Por ejemplo, vamos a borrar estos colores. Voy a trabajar ahora con colores sólidos nada más, pero luego vosotros podríais sustituir esto por texturas. Si queréis ver un vídeo completo de cómo hago materiales de terciopelo, por ejemplo, os pondré en las etiquetas un enlace a ese vídeo de mi canal. Vamos a hacer un color rojo, que ya sabéis que me gusta mucho, y vamos a ponerle un color rojizo oscuro. Y ahora fijaros, es muy sencillo, podemos venir aquí a nuestro Sheen Parameter y trabajar con otro color. Ya teníamos ahí uno rojo intenso, pero quizá podemos poner una cosa como esta. Vamos a exagerarlo bastante, una cosa así. Y ahora podríamos controlar, si bajamos mucho este parámetro, el impacto que tendrá este segundo color sobre nuestro modelo. Vamos a desactivarlo un momento para que veáis la diferencia. Si lo desactivamos, veis, tenemos solamente el color rojizo, pero si lo activamos podemos ir incluyendo este otro color y un fall-off que ya no tenemos control sobre él, pero que igualmente puede ser una manera rápida de crear ciertos efectos. Por ejemplo, también podríamos incluir unas reflexiones, tal vez con un glossy extremadamente bajo y tal vez con un color pues también de este estilo. Y combinando un poco todas estas características podemos acabar simulando nuestros tejidos. Vamos a bajarle un poco la reflectividad para que sea un poquito más apagado, un poquito más mate. ¿Veis? Ahora, para generar nuestros tejidos, en lugar de utilizar un fall-off, podemos intentar simular algo similar con nuestro Sheen Parameter. Ventajas, es mucho más sencillo, es un solo parámetro y un glossiness. Y desventajas, perdemos control y ya no podemos hacerlo de forma tan avanzada. Es decir, no podremos configurar de forma tan manual nuestro fall-off, no podremos diseñarlo manualmente. Como curiosidad, antes de terminar, aunque este Sheen Parameter está diseñado principalmente para generar este tipo de materiales de tejido, vamos a explorar otro posible uso que podríamos darle, por ejemplo, para crear algo como un óxido o algo similar. No digo que tenga que hacerse así, pero bueno, es una idea que quizá pues, puede resultarnos interesante. Tengo aquí preparado un material de óxido, muy simple, simplemente una textura. Tenemos aquí nuestro mapa de normales, vamos a conectarlo a través de nuestro V-Ray Normal Map, en nuestro mapa de relieve, que como ya sabéis tiene que estar al 100%. Y también tenemos aquí un mapa de Roughness, vamos a conectarlo en el Reflection Glossiness y vamos a cambiar de Glossiness a Roughness. También, muy importante, al tratarse de un material PBR, le subimos la reflectividad al 100%. Más o menos una cosa así, este mapa seguramente tiene que ser un mapa lineal, así que lo vamos a interpretar también de forma lineal y seguramente va a ser mucho más mate nuestra superficie. Y ahora, al tratarse de un óxido, si queremos reducir la reflectividad, podemos simplemente jugar con parámetros muy bajos de índice de refracción para controlar un poco esta reflectividad. Bueno, este sería nuestro material básico. Fijaros que parece que las coordenadas de mapeado no están correctas o al menos no nos dan una buena proyección. Tenemos algunos sims, etc. Así que lo que podríamos hacer es utilizar, por ejemplo, Triplenar Texture. Aprovechando el vídeo también podemos explorar una de las nuevas características que ya os he comentado de V-Ray 5, que es la posibilidad de mapear múltiples mapas con, por ejemplo, un Triplenar Texture. Pero para poder hacerlo antes tenemos que convertir nuestros mapas a mapas de V-Ray, a V-Ray bitmaps. Una forma muy rápida de hacerlo es con el conversor automático que tenemos en 3D Studio Max. Le damos aquí, convertir en mapas de V-Ray, convertimos y ahora cuando abramos nuestro editor de materiales veremos que este material que hemos creado previamente con mapas de 3D Studio se ha actualizado y ahora tenemos mapas de V-Ray. Esto nos permite rápidamente asignarle unas coordenadas de mapeado a todos ellos, ya que cada uno de ellos, si os fijáis, tiene una entrada de mapping source. Ahora es muy sencillo venir aquí, Triplenar Texture y mapear los tres de forma simultánea. Vamos a ponerle, por ejemplo, no sé, 50 centímetros a esta chapa de óxido. Vamos a ver cómo nos queda nuestro personajillo. Nos acercamos y ahora veis tenemos una proyección
triplanar en todo nuestro modelo. Vamos a darle un poquito más de fall off porque veo que ahí tenemos un pequeño... Se nota un poco la transición de la textura. Vamos a incrementar esto. Tal vez es que la textura es así, sin más. Y ya tenemos con esto un material de óxido. Y ahora fijaros, si nosotros queremos utilizar sheen para darle quizás a este óxido un poco más esa sensación de que tiene pequeñas partículas muy finas amontonadas en la superficie, podríamos venir aquí. Voy a utilizar un color muy destacado para que se vea y luego lo sustituimos por una textura. Imaginaros una cosa como esta, por ejemplo. ¿Veis? Lo que conseguimos es que nuestro material de óxido parezca como que tiene una pelusa metálica acumulada en la superficie. Esto, como veis, podría ser otro posible uso de este parámetro de aquí. Si lo queremos hacer con una textura, pues simplemente venimos aquí, Color Correction, y le podemos conectar este Color Correction a nuestro Sheen Color. Y ahora aquí podemos jugar con, por ejemplo, saturar este parámetro, añadirle mucho brillo, o bueno, quizá no tanto, vamos a ponerle 1,6, una cosa así. También podríamos, ¿veis?, ajustar un poco el tono de nuestro óxido para conseguir esta capa que se pone por encima y que nos puede hacer que tengamos un óxido un poquito más interesante. Es simplemente una idea para que la podáis explorar y quizás pues salirnos un poco de solo los materiales de tejidos. Como veis, es un parámetro interesante que nos puede permitir añadir complejidad a nuestros materiales. Como siempre, espero que este vídeo os haya gustado. Estamos, como veis, haciendo vídeos más cortos, un nuevo formato y un vídeo largo al principio. Si os parece interesante este nuevo formato, por favor dejármelo saber en los comentarios para que sepamos que estamos haciéndolo bien y podamos continuar haciendo este tipo de formato. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.